justamente esto está hecho un poquito adrede, ex profeso, así no rompemos el común denominador de los demás invitados. Por ahí algunos fue un poquito más prolijo, pero bueno, siempre hay No, alguna quédate tranquilo, desincronización. ¿Cómo? con todos habilitados, claro. Lo Está bueno de bien. esto es que tenemos expositores descontracturados. Sí, exactamente, eso es lo mejor, ¿no? En Eso es términos lo más lindo. coloquiales, comprensibles. Surgen charlas lindas, surgen charlas amenas y que llenan de conocimiento, además, de manera sencilla. En esta época en la que estamos pretendiendo hablar de forma clara y sencilla, también está bueno llevar el derecho de esta manera. Sí, claramente. Bueno, Forma parte un poquito del derecho mismo, ¿no? Que la ciudadanía, que la comunidad se involucre, que entienda, que no se vea alejada, eh, que es materia de todos, digamos, ¿no? Diferentes cuestiones jurídicas o vertientes jurídicas con independencia de la rama del derecho. tal cual. Por eso hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de ramas también. Bueno, para los que recién se conectan y para los que se conecten después también, les cuento que aquí estamos con el doctor Lucio Hernández, es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, ¿verdad? No me Exactamente, equivoco. en La Plata. Defensor jefe en la defensa pública de la ciudad de Puerto Madryn, docente de la Universidad Patagónica San Juan Bosco en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Parte General y Prácticas Profesionales Penales. Ha sido un destacado miembro consultivo en la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial del Chubut, autor de varios artículos en Derecho Penal y Derecho Constitucional, expositor en congresos nacionales e internacionales sobre estas materias. Lo hemos tenido la generosidad suya y de invitarnos, así que hemos tenido el placer de verlo en alguno de esos congresos. Vamos a hablar con él de... Te escucho con un poquito de delay, Matías. Sí, tenemos ¿Ahí un estamos? pequeño delay, pero bueno, sí, sí, sí. No escuché la última Habíamos, parte de lo que habías dicho. no, bueno, fue la presentación. Y decía que te habíamos convocado para hablar sobre los desafíos del derecho penal actual. Sí, está bien. Eh, Sí. Sí, más que, bueno, en principio, gracias por tus palabras. Eso de destacado, bueno, corre por tu cuenta, digamos, fui miembro del Consejo me Consultivo hago cargo. en 2 periodos, en 8 años en la Escuela de Capacitación Judicial y bueno, fue una grata experiencia. La verdad, bueno, dejamos paso a otras personas que puedan integrar este, la comisión de la Escuela de Capacitación Judicial. Sí, en realidad por ahí es un poco ambicioso, si se quiere, ¿no? El título, hablar de desafíos del derecho penal. Y cuando hablamos de derecho penal, nos referimos no solo a las vertientes o ramas jurídicas puntuales, el derecho penal, el derecho procesal penal, hasta disciplinas consideradas, más allá que esto sea discutible, ¿no? Auxiliares como la criminología y demás. Pero te decía que más que desafíos por ahí, lo que es interesante abordar es el tema de ciertos problemas que padece el derecho penal, ¿no? En esta concepción amplia. Y Sí, pensar sí. eventualmente en alguna solución o en algún principio de solución, ¿no? Discurriendo sobre diferentes vertientes filosóficas y jurídicas y datos de la realidad, considerando, digamos, el conocimiento que modesta y humildemente puedo aportar desde mi práctica profesional y teniendo en especial consideración lo que uno visualiza en los medios masivos de comunicación, ¿no? La importancia que se le da al tema penal en grandes trazos en dichos medios, ¿no? Y ahí aparece un primer gran tema, ¿no?
vinculado a esto. ¿Cuál es, en los tiempos actuales y de hace muchísimos años o siglos, diríamos, cuál es el tema de la necesidad de justificar el castigo en una sociedad completamente desigualitaria en la que vivimos, ¿no? Y este tema que es tratado con cierta ligereza, que muchas veces en forma irreflexiva, bastante contaminado, por cierto, ¿no? Por diferentes voces, no es un tema menor, digamos, ¿no? El castigo estatal traducido en el reproche penal, que como vos sabés por tu condición de abogado, se traduce fundamentalmente en la privación de la libertad, la pena privativa de la libertad, en el encierro, ya sea a modo de prisiones preventivas o de aplicaciones de sanciones penales, ¿no? Entonces, es bueno reflexionar que este tema, aunque parezca trivial, no es menor, porque aquí aparece en juego, ¿no?, el uso que hace el Estado de la violencia legítima, ¿no? Digamos, el uso de la violencia legítima por parte del Estado. Como diría algún filósofo del derecho, Hart, la imposición deliberada del dolor, ¿no? Entonces, esto ya no nos denota un punto, un extremo importante, porque, como vos sabrás, aparece este principio de la última ratio, ¿no? En la utilización del derecho penal como el último recurso, la última ratio en la solución de los conflictos que pueden suscitarse en una sociedad, en una comunidad. Siendo la última ratio, justamente cuando hablamos de esta imposición deliberada del dolor, debería colegirse o entenderse que esta aplicación debe ser muy cuidadosa, excepcional, la intervención debe ser claramente controlada, ¿no? Digamos, la luz verde es acotada para determinados casos. Y sin embargo, vemos en la práctica, ¿no?, que quizá más que última ratio, el principio de solución o la primera postura para solucionar los conflictos es apelando a la herramienta del derecho penal, en esta concepción omnicomprensiva, ¿no? Y por otro lado, no es un tema menor que el aparato coercitivo del Estado, insisto, en una sociedad completamente desigualitaria, y los hechos no me desmienten, es que forma parte de una élite, ¿no? Una élite que son quienes sancionan las normas, quienes interpretan las normas y que nos dicen cómo van a ser aplicadas las normas, ¿no? Es decir, este aparato coercitivo del Estado conformado por una élite que está prácticamente puesto a su servicio, ¿no?, que es utilizado casi de forma discrecional. Y aquí aparecen, digamos, las corrientes filosóficas, ¿no?, que han pretendido a lo largo de la historia justificar el reproche penal, el castigo penal, ¿no?, este uso de la violencia estatal, ¿no? Y vemos, y esto siendo muy breve, la concepción utilitarista, digamos, ¿no? Esto es de considerar a la persona como un mero medio para lograr ciertos beneficios generales, ¿no? Le impongo una pena al sujeto o se castiga a alguien para que los demás sepan lo que les espera, ¿no? Y de esa manera se abstengan de cometer un delito. Es la vieja doctrina que los penalistas denominan la prevención general. Vos recordarás cuando habrás estudiado allá lejos penal 1, ¿no? Pero la vieja postura de clavar la cabeza en la lanza y ponerla en la plaza. Y sin embargo, este efecto, si se quiere, ejemplificador o intimidante de la pena hacia el sujeto y sobre todo hacia los otros, en los hechos es muy controvertible, porque es controvertible que la pena, que el castigo tenga esa capacidad disuasiva que esta corriente utilitarista alega, ¿no? Entonces cabe preguntarse, si no tiene esa capacidad, si los hechos no desmienten, ¿por qué apelamos a esta herramienta tan extrema, tan violenta, digamos, con visos de irracionalidad, si se quiere,
cuál es el castigo a través del encierro, ¿no? Y aparecen también otra corriente, que posiblemente vos sin duda la conocerás, digamos, y que está muy arraigada, que son las concepciones filosóficas retributivas, ¿no? El retribucionismo penal. Digamos, ha discurrido filósofos como Kant, como Hegel, pero acá es donde aparece, digamos, el castigo como una semejanza, o podemos trazar un paralelismo con la venganza, si se quiere, ¿no? Como vos cometiste un mal, te castigo como un mal. Como vos provocaste dolor, te castigo con igual o más dolor, ¿no? Y estas teorías retributivas, digamos, que son, que están plasmadas en la práctica. Digamos, vemos muchas voces del ámbito Muchas veces. jurídico mismo, y en los medios las vemos recurrentemente, parecieran En la incompatibles sociedad, con la sociedad en la, moderna y liberal en la que vivimos, ¿no? claro, el Y ojo por aparece otro ojo. tema, Matías, vinculado a este tema, a esta ley del talión, al ojo por ojo, diente por diente, retribuir eh, con dolor, el dolor causado, si se quiere, el tema Sí, claro. de la proporcionalidad, ¿no? Entre el mal infligido y el castigo, ¿no? Claro. Digamos, nadie duda y todo el mundo habla de la proporcionalidad, digamos, no, siempre es deseable que el castigo sea proporcional al mal infligido, ¿no? Pero nos cuesta mucho definir la proporcionalidad, digamos, del castigo, de la pena. Digamos, Claro que sí. ¿cuál sería una respuesta satisfactoria y proporcional al mal cometido, ¿no? Frente a un homicidio, a un abuso sexual, a un robo, a un delito de corrupción. Bueno, cualquiera posicionándose desde el punto de vista acá técnico, doctrinario, etcétera, podría decir, esto está delimitado en una norma penal, el artículo 41 del Código Procesal Penal, en conjunción con las normas constitucionales, nos dan la pauta mensurativa de la pena, etcétera. La letra fría de la ley. Pero ahora Sí, claro. vemos que la práctica se caracteriza por desproporciones, si se quiere, aberrantes, ¿no? Entre un Estado y otro, entre una provincia y otra, entre un distrito judicial y otro, entre un juez y otro, ¿sí? Claro. Entonces deseamos la proporcionalidad, todos cantamos loas a la proporcionalidad, pero nos cuesta mucho definir y determinar, en el caso concreto, qué es proporcional, qué es razonable, qué no es arbitrario. Y Claro, lo que pasa es que estamos es un término muy subjetivo la proporcionalidad. Incluso podemos decir que no es la misma proporción para el juez que dicta la pena que para la víctima y tampoco para el delincuente o el victimario. La proporcionalidad es un concepto muy amplio. sí, bastante amplio Y y muy invocado, tiene pero también muy posibilidades. difícil Y de plasmar en la faz práctica, ¿no? En la fase empírica. claro, ¿Sí? Vos fíjate que frente hay una concepción muy interesante que trata de desterrar, digamos, estas concepciones que veníamos hablando, ¿no? La utilitarista y retributista, en lo que hace al reproche del Estado a las faltas, a los delitos, que fue introducida por acá en la Argentina, más allá de que hay varios filósofos, eh, sociólogos también, en el extranjero, pero una nueva concepción que la ha rescatado en alguna de sus obras Gargarella, que ha sido invitado aquí también, Roberto Gargarella, constitucionalista, abogado, sociólogo, este, a quien sí vengo siguiendo desde hace muchísimos años, incluso cuando era estudiante allá en la Facultad de La Plata, eh, poniendo el acento en la concepción de Nino, quien es Carlos Nino, digamos, un autor que también estudiamos en La Plata desde Introducción al Derecho, que son las nuevas concepciones llamadas comunicativas, digamos, ¿no? Que tratan de trasladar del campo teórico de la democracia liberativa y de la filosofía política republicana aportes al derecho penal, ¿no? Digamos, introducir elementos para la resolución de los conflictos y tratar de hacer un derecho penal más humano, más racional, digamos,
tal como lo pregonan todos los autores y todas las normas constitucionales e internacionales, derechos humanos con jerarquía constitucional. Y es interesante, te decía, porque ponen el acento en el rol o en la tarea que tiene el Estado, ¿no? Frente al delito, que no es la de Ajá. infligir dolor frente a más dolor, digamos, mal con mal, la vieja ley de Talión, de utilizar como medio a la persona con estos tintes ejemplificadores, como mencionamos hace un rato, sino de Sí, sí. involucrar a la comunidad, digamos, ¿no? Ujú. Involucrar a la comunidad toda, partiendo de la base de una comunidad de iguales, más allá que parezca ciertamente utópico esto, pero estimo que es bastante seria la propuesta y no lo es. Comunidad de iguales donde surjan valores o se reivindican valores, se reivindiquen, perdón, valores y principios en el marco de la razón, del convencimiento, como la participación ciudadana, la inclusión, la integración, la participación política, el principio de igualdad, etcétera, digamos, ¿no? ¿Y cómo tratan de, en esta comunidad de iguales, estas concepciones, llamémoslas comunicativas? Eh, ¿Cómo justifican las decisiones que imponen un determinado castigo, que imponen en definitiva castigo? Dicen, se justifica si son producto de la discusión de todos, ¿sí? Donde todos participan, donde todos intervienen, donde todos pueden decir algo. Eh, Dicen estos autores, cuando la norma habla, hablamos todos, ¿no? Por ende, frente al castigo, partiendo de esta premisa de que todos participan en la conformación de las normas, digamos, desde sus diferentes aristas, ¿no? Cada individuo en particular, la comunidad toda. Si reconocemos que las normas son construidas por todos, accesibles a todos, reconocidas por todas, y no un material ajeno o incomprensible, como muchas veces pasa en la práctica para con la ciudadanía, Sí, ahí sí. encuentran, si se quiere, alguna forma de justificar el castigo, digamos, ¿no? Ya después vamos a hablar un poquito de esto, si querés, en cuanto a esta lejanía, digamos, que hay del derecho penal, y cuando hablo del derecho penal me refiero a los diferentes actores que conforman el sistema penal para con la Claro. ciudadanía, ¿no? Y aparece en esta concepción, como te decía, el castigo estatal o el reproche estatal para reintegrar y no para excluir a la persona, como lo hace el sistema penal Bien. en la Sí, actualidad, sí. digamos, ¿no? Digamos, después de un delito, después de una falta, ¿cómo seguimos viviendo juntos? ¿Sí? ¿Cómo, como esto lo decía un eximio criminólogo nórdico, noruego, ya hace un par de años fallecido, Neil Christie, dice, ¿cómo volvemos a apilar los leños caídos? Digamos, vos que estás formándote, especializándote en justicia restaurativa, en mediación, ¿cómo restablecemos lo que se ha roto? Digamos, ¿no? Y acá aparece Tal este cual. ingrediente que se viene discurriendo en el ámbito jurídico desde hace muchísimos años y que se ha plasmado en normas jurídicas, en el caso, en el ámbito en que yo me desempeño, que es el ámbito del derecho penal y demás, pero que por ahí muchas veces es, si se me permite la licencia literaria, ninguneado, digamos, la justicia restaurativa, apelar a las soluciones alternativas a los conflictos como mediación, conciliación, reparación, ¿no? Te Frente permite al porque la delito, realidad, ¿cómo? la realidad es que quien está dentro de la justicia, de la justicia formal, de los tribunales, digámosle, ningunea mucho este tipo de prácticas restaurativas, la mediación, la comunicación, la utilización de la comunicación y el buscar la verdadera intención más allá de lo que realmente se expresa. Es decir, lo que está dentro, lo que no se ve. Tal cual. Sí, pareciera una subcategoría, digamos, ¿no? De resolución del conflicto, cuando esta justicia restaurativa, en el marco de una comunidad de iguales, más allá de que sea cuasi utópico, partiendo de lo que hablamos al principio, en una sociedad completamente Claro. desigualitaria, pero se sobreentiende que lo que se debe procurar es que la persona que ha cometido una infracción a la ley penal, el imputado,
digamos, ¿no? Quien ha cometido una falta, lo primero que debemos procurar o buscar es que entienda la gravedad del delito, de la falta, que no vuelva a cometerlo, digamos, ¿no? Pero mal podemos restaurar, sino que, si se quiere, le agravamos la situación si a ese dolor causado, a ese mal causado, lo retribuimos con otro mal, digamos, ¿no? Dolor con más dolor. Y aquí aparece lo que vos bien debés saber en el marco de la justicia restaurativa, perdón, y los medios alternativos como son la conciliación, mediación, reparación en el fuero penal, etcétera. El verdadero diálogo que debe existir, digamos, entre la víctima y el victimario en el caso penal, que muchas veces es, insisto, ninguneado, ¿no? Para procurar restablecer esta ruptura y también el involucramiento que debe tener también la comunidad en lo que hace a esta manera o mecanismo de resolver los conflictos. Fijémonos que el sistema penal, más allá que, insisto, incorpora estas herramientas, algunas reglas de disponibilidad del Código Procesal Penal, digamos que no todos meten en la misma bolsa, sino que son criterios, los llamados criterios de oportunidad, en que el fiscal puede disponer de la acción penal en determinados supuestos taxativamente determinados, que son diferentes a los medios de resolución de conflictos. Digamos, todo el mundo mete en el criterio de oportunidad como una gran bolsa y en realidad es el principio de oportunidad procesal que está conformado por todas estas cuestiones. Pero bueno, no vayamos a lo técnico específico, sino que te decía que fíjate el sistema, la respuesta que da el sistema penal, es el juicio, es el proceso. Diseñado como una especie de pulseada, de combate, digamos, ¿no? Verificando a ver quién tiene la razón, digamos, ¿no? Quién le tuerce Claro, el brazo al otro, ¿no? claro. Digamos, previsto, por ahí no quiero ser tan beligerante o tan bélico, digamos, pero es un combate, ¿sí? Claro. Este, Ah, bueno, que la- en realidad es una representación de un combate, un juicio. Tal Son cual, dos partes que... Sí, digamos, sí, sí. sabido es que en determinados casos, obviamente, digamos, no hay otra alternativa procesal, si se quiere, que dilucidar de esa manera el caso, ¿no? Casos de mayor envergadura, Claro. etcétera. Este, Apelamos a este diálogo entre víctima y victimario, el involucramiento, como te decía, de la comunidad y demás. Este, Esto no significa que en absolutamente todos los casos sea deseable. En algunos casos es inaceptable, intolerable e imposible el reencuentro cara a cara entre víctima y victimario, ¿no? Esto es un dato de la realidad que no podemos dejar de lado. Pero tampoco esto es un mandato imperativo. No estoy pregonando un mandato imperativo que todos los casos deban pasar por el tamiz de la justicia retributiva, porque en algunos casos literalmente es imposible, pero sí debe tenerse en cuenta y no ser declamado, porque las voces jurídicas, obviamente, insisto, le cantan loas a la mediación, a la conciliación y a la reparación, pero son las últimas en aplicarlo, digamos, ¿no? Y vayamos a los casos concretos. Sí, se me podrá decir que hay infinidad de casos que se han resuelto de esa manera, y es cierto, pero muchas veces echando mano a los criterios de disponibilidad de la acción y no al acercamiento entre víctima y victimario. O muchas veces se da también la confiscación del conflicto por parte del Estado, por parte de los funcionarios estatales, ¿no? Y no se le garantiza, no digo el derecho a ser oído a la víctima, pero sí participar con algún fin restaurativo, digamos, o la aceptación. No, usted ya hizo la denuncia, ¿no? Ya está. El delito no me permite. No, pero yo no quiero seguir, bueno, no. Digamos, eso Bueno, hace bastante ruido. Digamos, esto no implica que sea un mandato, digamos, pero sí un criterio, una guía, un principio, para que repensemos una vez más el reproche penal, ¿no? Y partiendo de la base de que los criterios alternativos de la resolución de conflictos en sede penal se plasmaron para fin de dotar de visos de legalidad, digamos, para que no ocurra como acontecía antiguamente,
en el marco de otro sistema procesal, donde quedaba la discrecionalidad del empleado judicial, partiendo de la premisa de que el juez de instrucción con 4, 5, 10 empleados no podía absorber todo el cúmulo de casos que debía llevar adelante, que no queda la Imposible. discrecionalidad, digamos, del empleado, que cajoneaba el expediente y con buen criterio, porque yo litigué y formé parte del viejo sistema también, pero, digamos, el sistema no podía absorber todas y absolutamente las causas a tenor de este principio de legalidad estricto, digamos, ¿no? Pero ya que ahora este principio de oportunidad está arreglado, está en la misma ley nos dice, esto se puede reparar, esto se puede conciliar, esto puede ser derivado a mediación, este, um, creo que es una herramienta hoy por hoy en el marco de la justicia retributiva indispensable. Más allá de que está pululando, obviamente, desde hace muchos años, creo que se debe seguir involucrando a las víctimas y victimarios en el conflicto. En definitiva, detrás de un legajo fiscal o de un expediente hay personas, como cualquiera sea el tinte de ellas. Sí. Una pregunta. Los casos en la práctica, los casos de mediación que se llevan a una mediación, quizá, son los casos de menor cuantía, los casos más sencillos, los Sí, que, exactamente. es decir, de... Está tabulado, digamos, en el Código Procesal Penal, en el artículo 47 y 48, llamémosle sí, los delitos menores, ¿sí? Penas que no Claro. excedan en expectativa expectantes de más de 3 años, sin grave violencia física, etcétera. Digamos, no está habilitada, en este caso, la conciliación o reparación para ese tipo de casos, ¿no? Más allá de que se han arribado, y es loable que así sea, si hay un genuino acuerdo de la víctima y victimario, no ceñirnos estrictamente a esos vericuetos, sino ya que realzamos el derecho a la víctima a ser oída, a participar activamente del proceso, digamos, mal puede una norma procesal coartar, y aquí es una cuestión obvia de la prelación del orden jurídico, Claro. ahí, disculpa que recibí un mensaje del doctor Baez, tu invitado desde ayer. Mal puede coartar, digamos, una norma procesal, digamos, una norma constitucional, si es genuino, voluntario el consentimiento de la víctima de resolver el conflicto de esa manera. Y por otro lado, en Se me este ocurre, marco, te decía, de se me participación de ocurre la víctima, discúlpame, Se me ocurre una pregunta un poco álgida, quizá, sí, para el momento, digo, de que estamos hablando. Esta postura, ¿no? De oír a la víctima, de tratar de llegar a una restauración, en conflictos de violencia de género. ¿Qué opinión te merece? Que esto se lleve a cabo. Acá en la provincia tuvimos hace poco un caso en el que la víctima eh, entendía que no era necesario llegar a juicio, que ya estaba reparado el daño, que no necesitaba y de repente, bueno, por cuestiones mediáticas y por cuestiones de otra índole que no tienen nada que ver con la víctima, se terminó desechando ese acuerdo que se había hecho. Que mirá, en Matías, estos yo tengo casos, una posición muy clara. claro, ¿cuál es el peso de la víctima? Una situación muy clara porque las voces en este contexto, en el marco de violencia de género, violencia contra las mujeres, digamos, fruto del compromiso que el Estado argentino, como respecto a tantas otras materias, ha asumido su pena de recaer en responsabilidad internacional, si la voz de la víctima, digamos, en pos de su derecho, que está reconocido en términos constitucionales, Constitución Provincial, Nacional e Instrumento Internacional de Derechos Humanos, es genuino. Mal puede el Estado confiscarle el conflicto, digamos, y llevar a juicio aún en contra de su voluntad. Yo he tenido casos de similar tenor Ajá. y aún más grave, que no se han mediatizado, más allá de que este caso tomó determinados matices públicos, tratándose de un delito de instancia privada, ¿no? Eh, Sí, tal cual. También tengo mis serias dudas, y sobre esto discurre mucho la doctrina constitucional, penal y procesal, sobre si este vocablo que utiliza el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, cuando habla de sancionar delitos contra violencia de género, hace referencia, y digamos, con esto no estoy descubriendo la pólvora, sino que es un tema ultra discutido,
si implica una sanción efectiva al culpable y veda la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba, la mal llamada probation, que tiene un plus y un contenido claramente punitivo. Y las restricciones, digamos, al acceso a determinados derechos. Si la voluntad de la víctima es genuina porque se va a expropiar el Estado, revictimizando a la víctima, esto pasa en infinidad de casos. Si no estoy haciendo una denuncia pública, me refiero a los hechos, digamos, ¿no? Sí. Y muchas veces, y ya vamos a hablar dentro de un ratito sobre estas voces, ¿no? Digamos, donde que se arrogan la voz del pueblo en base a la manifestación de una víctima o de los familiares de las víctimas o amigos o vecinos, ¿no? Esto para dotar de racionalidad al sistema, digamos, ¿no? Y tratar de alguna manera, ya que no podemos sustraernos del castigo, no hay ningún sistema que haya logrado, salvo las teorías abolicionistas, digamos, pero ningún sistema práctico que haya logrado desterrar la cárcel como, digamos, solución a determinados conflictos, los más graves, en materia penal, debemos apelar a estas alternativas. Y fíjate que cómo asegura el sistema penal, ¿no? Que una persona que cometió una falta pueda volver a estar con nosotros, digamos, se reintegre a la sociedad. Es separándolo del sistema, es aislándolo, ¿no? Encerrándolo en definitiva y aislándolo de sus familiares, amigos, vecinos, etcétera, de todo su vínculo, ¿no? Con este noble fin de reinsertarlo en la sociedad, de resocialización, las teorías reinserción, resocialización, etcétera, ¿no? Perdón que me ría, nada más. Digamos, y vos fíjate que si partimos de esta interesante concepción comunicativa que trae Gargarella, discípulo de Nino y otros autores que yo te decía, si partimos de esta concepción comunicativa de la que estábamos hablando, que tiene un carácter no excluyente, sino meramente integrativo, digamos, de la persona en el conflicto, víctima y victimario, podemos encontrar una punta a la solución del problema. Digo que el sistema penal, vos te reís, pero digamos los datos son incontrastables, separa a la persona, la aísla a la persona, más allá de que las voces en varias materias jurídicas dicen, no, soy antipunitivista o la cárcel no es la solución, son los primeros que echan mano a esta herramienta que da el sistema, mandando a la gente a un lugar que prácticamente ni conocen. Yo, digamos, por mi rol funcional voy, no ahora, porque estamos en este contexto pandémico, pero hablo con los detenidos y asisto en forma recurrente. Es un imperativo constitucional para no solo defensores, sino jueces y fiscales, en el orden nacional y provincial, sino que digo, se da en este caso este discurso esquizofrénico, ¿no? Separo, excluyo para reintegrarlo a la sociedad, ¿no? Sabido es que las cárceles son un factor criminógeno por excelencia, digamos, ¿no? Lo aíslo y lo ingreso con personas que están en ese contexto, ¿no? Y después nos asombramos por los altos índices de habitualidad o de reincidencia en el delito, ¿no? Y después, cuando hablo de este discurso esquizofrénico, también me refiero a que muchas veces algunas voces proclaman de que esta persona debe reinsertarse en la sociedad, digamos, ¿no? ¿Cómo aseguramos que este congénere, esta persona, igual que vos, igual que yo, digamos, porque todos somos personas, todos tenemos un determinado ámbito de autodeterminación, por ende, podemos entender que cometimos una falta y modificar eventualmente nuestro comportamiento? Pareciera que las personas privadas de la libertad, para muchos son subhumanos, pretenden que se reinserten pasándola muy mal, ¿no? Vulnerándose todo tipo de derechos. Cuando se habla de que perciben un determinado monumento por el trabajo que desarrollan en las cárceles, que son ínfimas, digamos, en donde pueden trabajar, ¿no? Y hay un respeto, si se quiere, a los derechos que las leyes penitenciarias pregonan. Hay una oposición generalizada de muchos, no digo de todos, no digo de todos porque muchas veces invocar la voz del pueblo, de la gente, permite legitimar estas prácticas. Determinadas voces, digo,
Porque muchas veces se invoca la voz del pueblo, no es así, en absoluto, digamos, ¿no? Eso es un discurso legitimante de determinadas posturas elitistas. Pero bueno, nuevamente también aquí, como para reintegrar a esta persona a la sociedad, nos encontramos muchas veces con una ley, no digo utópica, yo hace muchos años cuando era estudiante en La Plata escribí una ley utópica por la 24660 del 96, Claro. frente a una realidad despótica, ¿no? Viendo y considerando las cárceles. Recordarás que en la Universidad de La Plata varias veces cuando cursábamos los penales y procesal penal nos llevaban a diferentes centros de detención, a los tribunales y demás. Sí, sí, Y y no tenías nada que ver con lo que veíamos en los libros. no tenía mucho que ver. Y vos fíjate que Algo. en el marco de todo esto que estamos hablando, ¿no? En este derecho penal actual, debemos, no, ciertamente nos debe llamar la atención, y por eso que mencionamos, que yo te decía, no todas las voces, sino cuando se invoca la gente, la comunidad, que básicamente la doctrina penal, la clásica, la conservadora y aún los más progresistas, los autores que muchos siguen y leen, están bastante alejados de los ideales, de los verdaderos ideales que se pregonan, ¿no? Ideales y preocupaciones republicanas y democráticas, si se quiere. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque hay dos concepciones, dos corrientes, digamos, de análisis o de postura, de posicionamiento más que de análisis, Sí, sí. en la órbita del derecho penal, que es el elitismo penal, que hoy lo mencionamos al inicio, Claro. digamos, el aparato coercitivo del Estado, que me dice quién, yo hago las normas, yo las aplico, yo las interpreto, que le tiene bastante desconfianza a la ciudadanía, digamos, ¿no? Por eso está un poquito alejado de los ideales Vale. democráticos. Cuando digo democrático, de participación de la ciudadanía en los decisorios penales, y elitismo penal y el populismo penal, digamos, ¿no? En contraposición. Populismo penal que asocia, que invoca, digamos, la voluntad del pueblo sin convocarlo nunca. El Claro. elitismo penal invoca los intereses de los ciudadanos, pero no los escucha, digamos, ¿no? Justamente por eso forma parte de una élite. Entonces te Claro. decía que muchas veces está emparentado cuando decimos la participación de la ciudadanía y hay un cierto resquemor y un cierto miedo a que aparezcan estas voces hiperpunitivistas, esta demagogia punitiva, el populismo penal del que te hablaba, ¿no? Sí, sí. Eh, y asocian como que la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo, estaría asociado con la voz de la víctima, ¿no? O de los amigos de la víctima, de los familiares de la víctima, los vecinos de la víctima, e Ajá. incluso inmediatamente después de cometido un hecho. Y cuando hablamos de la participación de la ciudadanía, digamos, de este ideal democrático, si se quiere, trasladado a la justicia penal, no estamos refiriéndonos a la voz puntual de la víctima o de los familiares o de los amigos de los vecinos. Sí, claramente, ya sabemos, deben ser oídas, deben ser escuchadas y deben ser amparadas la víctima, a punto tal de que hay normas de jerarquía constitucional, instrumentos internacionales de derechos humanos, que así lo avalan, obviamente, debe ser escuchada y debe ser amparada. Pero las expresiones de toda la ciudadanía muchas veces poco tienen que ver con eh, estas, con estas manifestaciones que hacen unos pocos o unos miles, si se quiere, en una plaza pidiendo la irracional mano dura o la pena de muerte, ¿no? Porque si se da un debate sensato, ¿sí? Si se dan condiciones sensatas de diálogo, digamos, ¿no? Entre la comunidad para hablar del castigo, de la pena, del reproche, los resultados no son tan los anunciados por el llamado populismo legal, penal, tan apocalípticos, Sí. digamos, ¿no? No, si damos participación a la ciudadanía, y van a pedir la pena de muerte, van a pedir linchamientos. No, aquí esto muchas veces
parte de la irresponsabilidad con que los medios de comunicación difunden determinados hechos y los replican, ¿viste? Pareciera que un hecho se transforma en 10, porque lo vemos a la mañana, a la tarde, a la noche, y se trata del mismo hecho, ¿no? No sé si fue en tu caso o en el mío un pequeño desperfecto técnico, pero... Fue acá porque me figuraba conexión sin internet. Ah, Así bien, bien. que sí, sí, fue. No, no habías pagado el servicio. No pagué, así que le estoy robando la conexión a Lucas. Está bien. Te decía, Matías, proseguimos. Sí, sí, dale, dale, Te dale. estaba La gente se va a ir. comentando de que existe esta organización, digamos, que los resultados no eran tan apocalípticos como muchos creen, digamos, en cuanto a la participación de la ciudadanía, porque existe una organización, una ONG de Víctimas por la Paz, donde se le da cabal participación, en donde pueden expresar su sentir, sus sentimientos, e incluso entablar relaciones con el victimario, las víctimas o los familiares de las víctimas. Digamos, esto es un hecho que desmiente estos discursos apocalípticos, como te señalaba, sino también una institución Sí, constitucional, cual es, que data del año 1853, que está mencionada en 3 normas de la Constitución Nacional, y también en el marco de la Constitución de la provincia de Chubut, etcétera, que es el juicio por jurado, digamos, ¿no? eso te iba a Digamos, preguntar. aquí la ciudadanía, teniendo que administrar justicia, ha sido muchas veces menos punitivista que los Claro. jueces técnicos, digamos, ¿no? Y las Sí, estadísticas de diferentes provincias argentinas así lo denotan. El involucramiento de la ciudadanía en la administración de justicia, digamos, ¿no? Fuera de estos contornos de el elitismo penal, que entiende que solamente pueden crear, interpretar y aplicar las normas esta élite, ¿sí? En una sociedad claro. completamente desigualitaria. A contrario de lo que se pregona, ¿no? Porque se dice, no, bueno, el juicio por jurado van a ir todos presos, van a darle la pena más alta. Exactamente. Este, Sin embargo, la práctica demuestra que no es así, que la gente escucha, se pone en el lugar del otro, tiene una visión distinta del punitivismo, como vos bien lo decís. Sí, aparte, más allá de la función específica de impartir justicia que tiene el jurado en sus diferentes modalidades, del ego, el cabinado, etcétera, los diferentes diseños de las provincias y sobre todo el derecho comparado, el escabinado que está previsto aún no reglamentado en la Constitución de la provincia de Chubut, una constitución progresista, digamos, para los delitos contra la administración pública, los mal llamados, los denominados delitos de corrupción. Digo, Ujú. es una buena manera de acercar a la ciudadanía al ámbito jurídico, al derecho en sí, ¿no? Porque muchas veces este distanciamiento de los actores judiciales y de los abogados para con la ciudadanía es atroz, digamos, ¿no? Porque la ciudadanía no entiende qué es lo que le dice el derecho, muchas veces, ¿no? Y muchas veces tampoco entiende en este marco técnico, no ultra técnico, más allá de que nos llenamos la boca hablando de lenguaje y sentencias claras y sencillas. No entiende el lenguaje en el que utilizamos, ¿no? Ni tampoco el porqué de las decisiones tomadas, muchas veces, ¿no? ¿Por qué queda impune un determinado delito, digamos, que atenta contra determinados bienes jurídicos, como los denominados delitos de guante blanco, y por qué se condena un robo, por ejemplo? Más allá de que ambos merecen reproche a la luz de la ley penal actual, digamos, ¿no? Pero, Sí, sí, y muchas veces acá aparece la figura del Estado, ¿no? Porque, en definitiva, es un instrumento estatal, como veníamos hablando, ¿no? El castigo, ¿no? El reproche penal. Como este Estado que interpela y que castiga a los más vulnerables de la sociedad, muchas veces es quien primero incumplió los deberes, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? claro. Porque en una sociedad completamente plural y heterogénea como es la Argentina, vemos que si lo trasladamos ese concepto al sistema carcelario, vemos un grupo completamente homogéneo, ¿no? El grueso de las personas
escasa o instrucción o analfabeto, los denominados vulnerables de la sociedad, digamos, Sí, la telaraña del derecho penal que atrapa a los vulnerables, digamos, esto es una frase claro. remanida y no la instalo yo ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, también cabe pensar qué autoridad tiene el Estado para interpelar y castigar, y con esto no estoy, que no se confunda, digamos, trasladando ninguna teoría abolicionista, Tal cuando cual. primero él incumplió los deberes. Y digo esto porque si, si algún ciudadano le da avisos de credibilidad a un documento que es permanentemente citado, posiblemente el más citado por todos, que es la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, veremos que encontramos principios rectores, ¿no? Como la igualdad ante la ley, la igualdad de trato y oportunidades en esta nueva acepción constitucional que se le da igualdad en el marco de la reforma del año 94, la soberanía del pueblo, ¿sí? La universalidad de derechos para todas y todos, de primera, segunda y tercera generación, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, cualquier ciudadano podría tomar un poquito en serio este documento llamado Constitución y reclamar un trato igualitario, ¿no? Exigiendo al Estado que nos dé este estatus de ciudadanos iguales. Este, digamos, es una reflexión, digamos, que pretende, por ahí, hoy por ahí en los tiempos actuales, tiene visos, no sé si de utopía, pero modestamente quizás sea una aproximación a dotar un poquito de racionalidad y en el marco del sincericidio al sistema penal, digamos, ¿no? Vos hoy me mencionabas eh, qué opinión me merecía, el tema de la participación de la víctima, etcétera, de la voz de la víctima en los delitos de violencia de género, digamos, un tema que está permanentemente, que de hace un buen tiempo, y es loable que así sea esta parte, en la agenda, ¿no? Jurídica, política y Ujú. demás. Ahora Sí, bien, sí. yo insisto con este concepto. Eh, se habla de la concientización, difusión y sensibilización, lo cual es loable, y hay normas internacionales y nacionales que así y provinciales, en el caso nuestro, que así lo indican, en el tema género, digamos, ¿no? Pero ahora bien, yo pienso, y lo veo en la praxis cotidiana, digamos, ¿no? Desde el sistema penal, ¿qué se hace para, o desde el Estado, si se quiere, cuando hablo de Estado hablo en términos macro, para que una persona introyecte, internalice todas estas pautas, qué es no violencia de género, qué no debe hacer o qué debe hacer, digamos, para que frente a la ley penal, que lo castiga severamente, hoy vemos casi Claro. este, digamos, hay infinidad de sanciones penales a raíz de hechos de violencia de género. Vamos, ¿qué se hace? Digamos, aquí vemos una, si se quiere, pequeña fisura, digamos, volvemos a estos temas que hablábamos, ¿no? Y el populismo penal arraigándose de las voces de las víctimas de la violencia de género, o el elitismo penal que traslada estas cuestiones al ámbito meramente academicista, alejado de la ciudadanía. ¿Qué se hace fuera de los tribunales, desde el Estado, de los tribunales mismos, para que se concientice, difunda? Sí, se hacen congresos, hay innumerables actividades. Pero digamos, ya que está en la agenda, e insisto, es loable que así sea, creo que una pata sigue estando floja para que un ciudadano capaz de autodeterminarse, como vos, como yo, como cualquiera, como el juez de la Corte Suprema o como cualquier ciudadano, de entender sus faltas y de comprometerse a actuar de otra manera, debe conocer, debe internalizar, debe introyectar determinados patrones para actuar en consecuencia. Y no, insisto, apelar al reproche punitivo, al reproche estatal, al castigo, como primera herramienta en ese contexto. Pero bueno, nos encontramos nuevamente también en Oh, este tema y en otros con un contexto bastante complejo. Disculpame. te hago una cortita como para ya terminar y Sí, liberarte, para
pidiéndote disculpas además por el corte que tuvimos que hacer. No, por favor. Este, ¿Vos creés que hacen falta incorporar otras especialidades dentro de la resolución del conflicto? Que no sea simplemente abogado defensor, abogado de fiscalía, jueces que resuelven. Bueno, hablábamos de la mediación. Hace falta incorporar otras especialidades como la psicología, no sé, ramas más humanistas Sí, para obvio. lograr esto. De hace Para un lograr tiempo esto importantísimo esta es parte, digamos, punitivo. hoy que veníamos hablamos de conceptos tales como el ámbito de autodeterminación y contextos socioculturales, digamos, uno por ahí, antes ir al psicólogo o que aparezcan los actores, los psicólogos, hoy es el día del psicólogo, de psicólogo y psicólogo, digamos, 13 de octubre. Ahí, En el escenario justo judicial ya nos prendió una luz roja. Hoy vemos que, digamos, es una disciplina incontrastable y de un auxilio para la resolución y entendimiento de infinidad de conflictos que la considero imprescindible. Se habla de hace mucho tiempo de cuestiones antropológicas, digamos, ¿no? Para el entendimiento de determinadas cuestiones socioculturales y demás, en determinados delitos, es imprescindible el auxilio, digamos, de la antropología. Acá mencionamos dos ciencias, ¿no? Disciplinas, la antropología y la bueno, psicología. ahí permitidme sentir en algo. ¿Es el auxilio o es la intervención directa? No la intervención, pero digo cuando auxilio, me refiero a intervención. No me refiero como cuando hablo de auxilio, ¿sí? No me refiero Como tú. como un sentido supletorio o, Claro. o, o apelando a una palabra que utilizamos hoy, al ninguneo de esta disciplina, no, todo lo contrario, reivindicándolas. Pero en definitiva, pensá vos que tal como está diseñado nuestro sistema constitucional y procesal, quien resuelve el conflicto en definitiva, resuelve en el área penal condenando, absolviendo o homologando un acuerdo reparatorio, se me ocurre, es el juez. Entonces muchas veces hay que ser cuidadoso con eso. Digo auxilio porque el perito, ya sea un perito balística, un antropólogo, un psicólogo, el que fuere, digamos, ilustra al juez, pero no puede usurpar la función judicial, porque en definitiva, en el marco constitucional de resolución de conflictos es el juez quien decide. En ese contexto lo decía, pero me parece que las ciencias que rodean que pueden decirnos algo y mucho en los conflictos son de una ayuda inexcusable. Digamos. No solamente en el derecho penal, No, en el seguro. derecho todo, me atrevo a decir. Bueno, Lucio, no quiero robarte más tiempo, porque además ya empezó el partido. Uh, otra de mis Yo debilidades. tengo el fondo, pero vos seguro que no lo tenés de fondo. No, Así que, bueno, te agradezco ahora vamos a enormemente tu analizarlo. participación. Muchas gracias a todos los que se han conectado y también a ellos disculpen la desconexión que tuvimos, problemitas técnicos. Un abrazo Un muy abrazo grande. grande. Saludos a todos. Chao.